Condicionamiento operante. En general, la frecuencia con la que la gente hace cosas aumenta o disminuye dependiendo de las consecuencias de sus acciones. Aprender las consecuencias de nuestra conducta se denomina condicionamiento operante. El término se deriva de la palabra operar. Cuando nuestra conducta opera en el mundo exterior, produce consecuencias para nosotros y esas consecuencias determinan si seguiremos manifestando esa conducta. Se puede definir condicionamiento operante como la forma de aprendizaje en que las consecuencias de la conducta llevan a cambios en lo que podamos hacer en el futuro. Estas se clasifican en tres formas: reforzamiento positivo, reforzamiento negativo y castigo. El reforzamiento positivo ocurre cuando la consecuencia de nuestra conducta resulta en un incremento en la probabilidad de que volvamos a manifestar dicha conducta en el futuro. Las consecuencias de la conducta son positivas, así que la conducta se manifiesta con mayor frecuencia. En este reforzamiento destacan dos asuntos importantes en la aplicación del reforzamiento positivo: inmediatez, que es cuando entre más larga sea la demora entre la respuesta y el reforzador, más lento será el aprendizaje. Este fenómeno se ha citado como el principio de la demora del reforzamiento. El segundo asunto es la consistencia en la aplicación del reforzamiento. Este es esencial en el principio del proceso de aprendizaje. Reforzamiento primario y secundario. Los reforzadores primarios son reforzantes de manera innata y no tienen que ser adquiridos mediante aprendizaje. La comida, el agua, el calor, la estimulación novedosa, la actividad física y la gratificación sexual son todos ejemplos de reforzadores primarios. Los reforzadores secundarios se aprenden mediante condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico implica la asociación de dos estímulos: estímulo neutral, que puede transformarse en un reforzador secundario al emparejarlo repetidamente con un reforzador primario. Programas de reforzamiento positivo. Hablamos sobre reforzamiento positivo como si cada respuesta fuera siempre seguida por un reforzador, una situación conocida como reforzamiento continuo. Los psicólogos han descrito 4 tipos de programas de reforzamiento y nos han mostrado los efectos de cada uno en la conducta. El primero es la razón fija. En un programa de razonamiento de razón fija, el reforzador se da solo después de un número específico de respuestas. El segundo es razón variable. Es un programa de reforzamiento de razón variable donde el reforzador se concede solo después de que se han obtenido un número variable de respuestas. El tercero es el intervalo fijo. En este caso, el programa de reforzamiento no se basa en el número de respuestas, sino en el paso del tiempo. El término programa de intervalo fijo se utiliza cuando se refuerza la primera respuesta que recurre tras un periodo predeterminado. Esto genera un patrón de conducta en el cual se obtienen muy pocas respuestas hasta que el intervalo de tiempo fijo se acerca y entonces la tasa de respuestas crece rápidamente. Y por último, el intervalo variable. Este programa de intervalo variable produce tasas elevadas de respuesta constante y, aunque no constituye un buen programa para aprendizaje inicial, genera desempeño muy estable cuando la respuesta ha sido aprendida parcialmente mediante reforzamiento continuo. Moldeamiento. Es el método de las aproximaciones sucesivas, dado que moldeamos las respuestas objetivo a partir de las conductas que sucesivamente se aproximan a ella. Al hacerlo, incrementas de manera gradual la probabilidad de la respuesta objetivo y puede entonces reforzarla cuando ocurre. Reforzamiento negativo. Los reforzadores no son siempre sucesos positivos. A veces la consecuencia que hace más probable una conducta en lo futuro es la remoción o evitación de un evento negativo. El concepto de reforzamiento negativo resulta confuso para los alumnos por 2 razones. Primero, para muchos estudiantes el nombre implica una conducta negativa o indeseable. Segundo, más estudiantes encuentran confuso el término reforzamiento negativo. Reforzamiento negativo.
Una conducta es reforzada porque algo negativo es removido por la conducta. Dos tipos de condicionamiento se basan en reforzamiento negativo. 1. Condicionamiento de escape. La conducta provoca que el evento negativo cese. Se considera que es una forma de reforzamiento negativo porque algo negativo es removido. Se llama de escape porque el individuo escapa de algo malo. 2. Condicionamiento de evitación. La conducta tiene la consecuencia de causar que algo negativo no suceda cuando de otro modo sucedería. Lo que aprendemos son a menudo formas inmaduras de tratar con situaciones desagradables más que modos maduros de enfrentarlas directamente. Castigo. La consecuencia de la conducta es negativa y la frecuencia de dicha conducta disminuye. El castigo es una consecuencia negativa que llega a una reducción en la frecuencia de la conducta que lo produjo. Hay riesgos del castigo. 1. Genera reforzamiento para el castigador. 2. Tiene un efecto inhibidor generalizado en el individuo. 3. Reaccionamos al castigo físico aprendiendo a detestar a la persona que causa el dolor y quizás reaccionando agresivamente contra ella. 4. Lo que pensamos que es el castigo no es siempre efectivo para castigar la conducta. 5. No le enseña al individuo cómo actuar de forma correcta. Direcciones para aplicar el castigo. 1. No aplicar castigo físico. 2. Castigar las conductas inadecuadas de inmediato. 3. Reforzar positivamente la conducta apropiada. 4. No castigar a la gente, castigar conductas específicas. Dejar de castigar cuando la conducta mala cese. 5. No mezclas castigo con recompensas por la misma conducta. 6. Una vez comenzado el castigo, no retractarse. Aprendizaje latente. El aprendizaje latente es un tipo de aprendizaje que ocurre, pero no se manifiesta hasta que el organismo es motivado para hacerlo. Blodgett hizo correr a 3 grupos de ratas a través de un laberinto durante un periodo de 9 días. Las ratas del primer grupo fueron recompensadas con comida después de cada recorrido con éxito desde el primer día. Las del segundo grupo no encontraron ninguna comida en el laberinto durante los primeros 2 días, pero fueron recompensadas por los recorridos con éxito a partir del tercer día. Las del tercer grupo fueron tratadas de forma similar, excepto que no encontraron comida en el laberinto hasta el séptimo día. Al observar el marcado descenso en las curvas de error de los grupos de ratas que recibieron la comida más tarde, resulta evidente que habían aprendido la ruta del laberinto, aunque no fueron recompensadas por hacerlo. En ausencia de recompensa, aparentemente parecían no conocer el camino, pero cuando se les presentó un motivo concreto para hacer uso del aprendizaje, entonces demostraron todo lo que habían aprendido. Aprendizaje por observación. Aprendemos habilidades específicas que nos proponemos aprender, observando cómo lo hacen otras personas. También aprendemos otras muchas cosas simplemente mirando y escuchando a la gente. El poder del aprendizaje por observación ha sido confirmado en experimentos en los que niños que ven a una persona adulta pegando, tirando al suelo y dando patadas a una muñeca inflable pueden actuar de manera más agresiva que aquellos niños cuyo modelo es una persona tranquila. Bandura ha identificado los 4 pasos siguientes del proceso del aprendizaje por observación. 1. Prestar atención y percibir los aspectos relevantes del comportamiento. 2. Recordar el comportamiento también a través de palabras o imágenes mentales. 3. Convertir en acción la observación recordada. Y 4. Estar motivado para adoptar el comportamiento. El concepto autorreforzamiento es importante desde el punto de vista cognitivo del aprendizaje. Desde este punto de vista se considera que los individuos ejercen gran influencia sobre su propio entorno. No solo dependen de las recompensas y de los castigos que se les pueden venir de grandes agentes externos, sino que también son capaces de recompensarse y castigarse a sí mismos de manera que les ayuda a desarrollar nuevas pautas de comportamiento. Bandura utiliza el término de autocontrol para abarcar tanto las influencias del reforzamiento como del castigo que uno se impone a uno mismo. Factores biológicos del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso poderoso que literalmente moldea nuestras vidas. Sin embargo, no debemos exagerar la importancia de ningún proceso psicológico, incluso el aprendizaje. Debemos tener en mente que nuestra capacidad para aprender de la experiencia no es ilimitada. Está influida en muchas formas por factores biológicos. Por ejemplo, parece ser que la gente está biológicamente preparada para aprender ciertas clases de temores más fácil que otros.
Es mucho más fácil condicionar clásicamente un temor a cosas que tienen alguna asociación intrínseca con el peligro. Aparentemente, el proceso evolutivo nos ha preparado para aprender más fácil mediante condicionamiento clásico, algunos temores potencialmente útiles que aquellos inútiles. Resulta interesante que estemos preparados para aprender a temer solo a las cosas que deben haber sido peligrosas para nuestros ancestros evolutivos. Por ejemplo, los temores no pueden ser condicionados fácilmente a los estímulos peligrosos modernos.